Hola, ¿qué tal, amigos? De nuevo con todos ustedes en el programa Finanzas para Todos. Como siempre, don Miguel, don Antonio, ¿qué tal? Otra vez de nuevo aquí. Bienvenido. Vamos a ver si logramos interesar de nuevo a nuestros oyentes. Para empezar, el bono social eléctrico. ¿Cómo y quién puede beneficiarse? Hay familias a las que un servicio básico como la electricidad les supone un coste fuera de sus posibilidades. Y para eso existe el bono social eléctrico. Vamos a darle una vuelta. El bono social consiste en un descuento en la factura de la luz. Se aplica si tienes contratada una potencia inferior a los 10 kilovatios, que recordar, y para solicitarlo hay que tener contratada la tarifa regulada que se llama PVPC. Además, la solicitud hay que tramitarla en una de las comercializadoras que ofrecen esa tarifa, en la que tengas el contrato. Hay tres categorías, cada una con sus requisitos y con sus beneficios, que son proporcionales al nivel de vulnerabilidad de cada familia que lo disfruta. Vamos a ver cuáles son esas. La primera es el consumidor vulnerable. Esa tiene un descuento del 50% en el término fijo y en el consumo. La segunda es el consumidor vulnerable severo. Ahí los descuentos suben hasta el 60%. La tercera, que es el consumidor vulnerable severo en riesgo de exclusión social. Estos tienen la factura de la luz gratuita, aunque la administración que se lo ha solicitado tiene que asumir el 50%. Y para clasificar a un consumidor en alguno de estos grupos se consideran pues, los ingresos, la cuantía de la pensión y en su caso si también es o no familia numerosa. También existe un límite de consumo de electricidad, pues por encima del cual ya no se aplican esos descuentos para evitar también el derroche gratuito de energía. Hay una ventaja añadida y es que los beneficiarios del bono tienen derecho a recibir una vez al año lo que se llama el bono social térmico, que es una ayuda para pagar los costes de calefacción. Pero ahora, ¿quiénes tienen derecho al bono? Primero, los hogares con bajos ingresos en la renta anual pues, de la unidad familiar, pues, y no pueden superar el 1,5 el IPREN, que son aproximadamente unos 12.600 euros. Ahora, si también hay algún mayor de edad, se le añade 0,3 veces ese mismo IPREN, y si hay algún menor de edad, se le añade 0,5 veces el IPREN. Además, esos límites se incrementan cuando algún miembro de la unidad familiar tiene una discapacidad superior al 33%, o cuando es víctima de violencia de género o de terrorismo, o cuando es parte de una familia monoparental con un menor, o cuando está en una situación de dependencia de grado 2 o 3. En segundo lugar, los hogares con pensión mínima cuando el titular o los miembros de la unidad familiar son pensionistas con la cuantía mínima. Este caso es muy frecuente aquí en nuestras localidades. Tercero, las familias numerosas, a secas. Y cuarto, los hogares que reciben el ingreso mínimo vital. Y ahora, ¿cómo se solicita o cómo se renueva el bono social? Pues este bono se puede solicitar en cualquier momento, en cuanto veas que no lo tienes o en cuanto desees que puedas tramitarlo. Eso sí, tienes que presentar una solicitud y algunos documentos, pues como el DNI o el certificado de emplazamiento o documentos que certifiquen tu situación familiar y económica, y hay que presentarlos en la compañía comercializadora de la luz. Normalmente aquí pues Endesa o Energía Siglo XXI. Si lo tienes activado, tienen una vigencia de 2 años. Y si va a expirar el plazo, es la propia compañía la que comprueba si sigues cumpliendo las condiciones de adjudicación para renovarlo. Y si ve que no los cumple, te tiene que avisar. Ahora, por último, ¿cómo sé si cumplo las condiciones y dónde lo solicito? Si lo haces por tu cuenta, puedes hacerlo en internet buscando una calculadora del bono social eléctrico. Ahí te van a aparecer varias calculadoras fáciles de usar que te van haciendo una serie de preguntas y te indican a qué tienes derecho. Para la solicitud tienes que tramitarla en tu compañía de la luz y para eso mira el teléfono de atención al cliente que viene normalmente en la factura de la luz. Aquí, además de indicarte todo lo que necesitas, pues también te van a decir a qué tienes derecho. Claro que siempre te queda la opción de acercarte a los servicios sociales donde normalmente hacen una labor encomiable y muy profesional para todo el que pide su servicio.
Y un aviso para acabar, son condiciones que están vigentes a día de hoy, pero también es cierto que está previsto que la normativa cambie en los próximos meses. Yo conozco a mucha gente que tiene este bono social eléctrico y la verdad es que para muchos de ellos, familias, sobre todo aquí, familias de jubilados que tienen unos ingresos mínimos, les viene, vamos, como anillo al dedo. Muchas familias pueden acceder al bono social. Y hay muchas familias, es verdad que hay muchísimas familias a los que tienen derecho y que no lo tienen solicitado. Quiero recordar que no llegaban al 50% los beneficiarios del total de los que podían solicitarlo. Y hay mucha gente que por desconocimiento, porque no sabe qué hacer o dónde acudir. Y que también, como tienes que meterte en internet y este tipo de cosas, pues corta mucho la situación. Por eso digo que si se acercan a los servicios sociales hacen una labor muy profesional y pueden indicarle si nos damos cuenta, qué camino seguir. En los últimos años el precio de la energía ha subido y nos ha educado, porque ya en casi todos los hogares ponen las máquinas a la hora que es más barata, en los tramos la gente tiene su valoración y pone las lavadoras, pone ese tipo de cosas y antes te dejaban encendidas todas las luces de la casa. Al final la economía va a hacer que somos más. Y hoy viene el padre dándote coscorrones cuando te dejan. Como decía mi madre, no han educado a palo. Y la verdad es que ya mi mujer ya dice, no, que no he hablado todavía de lavavajillas. Bueno, Miguel, un tema de actualidad, ¿verdad? Vas a tratar con nosotros. Sí. Bueno, pues estamos en una situación, en un compás de espera, porque la reducción de la jornada laboral en España lleva, desde que está gobernando este último gobierno, está intentándose reducir a 37 horas y media, ¿no? Entonces ya se ha aprobado en un primer paso y después tiene que pasar por otra criba otra vez en el Consejo de Ministros. ¿Qué es lo que se pretende? Pues bueno, esto de alguna forma lo estamos viendo, cada uno piensan políticamente de una forma y otros piensan políticamente de otra, pero es un hito lo que se está marcando en España, ¿no? Es decir, que hace 40 años que no se había producido una situación de este tipo, de este calado, en el Estatuto de los Trabajadores ni en los trabajadores. Es decir, que la reducción de la jornada, porque lo que se pretende es que trabajemos menos y lógicamente no es por trabajar menos, sino para que ese tipo de horas que vamos a dejar de hacer por norma se puedan contratar más gente, ¿no? De alguna forma es un proyecto. También es verdad que tanto en España como en Europa hace ya muchos años que no se había producido un calado. ¿Qué pasa ahora? Que si están comentando que si al reducir la jornada se van a extorsionar los sueldos, pues no, en un principio los sueldos van a seguir siendo los mismos y las horas de trabajo serán 37 horas y media, lógicamente se irán poniendo las horas en función de los trabajos y eso, y darán un plazo para hacerlo. Yo he escuchado, Sebastián, que lo primero que van a hacer es en la adaptación de la hora para intentar la conciliación familiar, los de los padres, de los hijos, para ese tipo de cosas. Pero se está trabajando mucho en eso y ahí se lleva mucho tiempo trabajando. ¿Cómo estamos en España respecto de Europa en la cuestión de la jornada laboral? En ese aspecto estamos algo más altos que el resto de países, ¿no? Nuestra jornada es más amplia que el resto de la media de la Comunidad Europea. Porque también es verdad que en la industria no, somos todos iguales, ¿no? Pero en los trabajos, que ya sabes tú que hay muchas horas que se trabaja ya en tu casa y eso. La hostelería, exactamente. Hay muchísimas horas, y sobre todo porque ese tipo de trabajo te dicen, ya hablando en confianza, tú tienes que hacer esto. Y si lo haces, pues el jefe no te va a decir nada, pero tienes la obligación de hacerlo, vas a echar las horas que sea. Lo que pasa que de alguna forma el empresario europeo, que es el que conocemos nosotros, le gusta tenerte controlado y verte allí, porque ha sido siempre la escuela de siempre, ¿no? Pero se han dado cuenta que trabajando en tu casa rinden lo mismo, incluso más, ¿no? Entonces, un poco estamos atravesando ese momento. Y con menos costes. Claro, con menos costes, y lógicamente se tiene que legislar de ese tema, porque lógicamente los costes muchas horas lo están asumiendo los propios trabajadores, ¿no? Y se tiene que legislar un poco para poner la situación un poco. Lo que pasa es que eso, como se estuvo haciendo mucho tiempo, cuando el COVID y este tipo de cosas, y ahora estamos un poco situándonos. Por ejemplo, mi hijo está en Madrid trabajando y trabajaba los 5 días y ahora trabaja en la empresa 2 días y en su casa 3. Es decir, que de alguna forma se van adaptando a la situación y claro, como han visto que en tu casa a lo mejor rinde incluso más
y te da tiempo a bajar la basura, todo lo otro y tal y cual. De una forma el trabajador tiene menos presión, sobre todo en las grandes ciudades, que tienes que ir, que tienes que venir, y ese tipo de cosas. ¿No está todavía aprobado? No está aprobado todavía, está pendiente de otro Consejo de Ministros. ¿Y de la aplicación que puede ser? Y aseguran que se va a aprobar antes de finalizar el 2025. Entonces tiene un trayecto largo. Tiene un trayecto largo. Bueno, yo creo que han dicho, para que la gente no presione, ten en cuenta que se ha aprobado con el acuerdo de los trabajadores, de los sindicatos y en contra de los empresarios. Sí, llevamos más de un año ya detrás de aplicar. Y ya han dicho que está en el 2025. Sí, requiere un periodo de negociación que esperemos que sea positivo. Que sí, yo creo que sí, yo creo que ya va por un camino, ya no tiene vuelta atrás. Vale. Esperemos que sea una realidad para beneficio de los trabajadores. Seguro que sí. Bueno, Tony, danos un susto. No, voy a hablar del IVA. Del IVA, ¿verdad? Lo que decía. El IVA, pero lo vamos a centrar sobre todo para las empresas, porque vengo a hablar un poco del IVA y alguna recomendación para intentar que el IVA sea su gestión y su pago sea lo más fácil posible. Bueno, el IVA, su sigla, que quiere decir impuesto sobre el valor añadido, es pues eso, lo que estoy diciendo, una empresa, un impuesto con el que las empresas pues tratan en el día a día. Es un impuesto que recae realmente sobre el consumidor final y sobre el producto. Es decir, cuando nosotros compramos cualquier artículo, sea ropa, alimentación, luz, pagamos el coste de ese artículo más un extra que es el IVA. Y además las empresas están totalmente obligadas a incluir ese impuesto, no es negociable. Por ello, y al hilo de lo que quiero hablar hoy, teóricamente las empresas ni ganan ni pierden con el IVA, ni lo cobran ni lo pagan, es decir, simplemente son mediadores y recaudadoras. Al final lo que hace la empresa es recibir ese IVA por parte de los clientes y lo entrega a la agencia tributaria trimestralmente. En el día a día, como digo, la gestión es más complicada de lo que parece, porque las empresas, para poder generar esas ventas, deben efectuar unos gastos que también implican un IVA, en este caso a su favor. Y además se pueden encontrar con distintas complicaciones, por ejemplo el impago de factura o el retraso, que puede provocar problemas de liquidez para luego afrontar el pago del impuesto, o inspecciones que debe realizar la agencia tributaria de forma periódica para comprobar que se está aplicando correctamente el impuesto. Por todo ello, os traigo algunos tips, algunas recomendaciones para las empresas que pueden facilitar la gestión y el pago del impuesto. El primero, que es el más básico e importante, es negociar y fijar bien los precios para la clientela. Es decir, hay que tener en cuenta el IVA a la hora de fijar los precios. Se fija el precio o el que se vaya a poner por ese bien o por ese servicio, y hay que añadirle el IVA. Es que resulta, extraño la cantidad de empresarios que no tienen en cuenta el IVA a la hora de negociar sus precios. Entonces, claro, se piensa que están cobrando una cantidad y realmente están cobrando menos. Y luego hay problemas de rentabilidad, hay problemas de liquidez para pagar el IVA. Bueno, de rentabilidad porque realmente no lo estás cobrando. Segunda recomendación, elegir el régimen adecuado de IVA. En función de la actividad que realice el empresario, pues puede ser más recomendable utilizar el régimen simplificado, el régimen de módulo o el régimen de recargo de equivalencia, en vez del régimen general. En unos puedes pagar menos que en otros, ¿vale? Otra recomendación es organizar muy bien las facturas. Es muy importante tener claros los gastos que tiene la empresa para poder desarrollar su actividad y tener facturas de esos gastos, porque muchas deducciones se pierden, no se ejecutan por culpa de eso, de no saber que tenía ese gasto o que no tenía esa factura. Entonces, reconocer esos gastos y tener esas facturas, organizarlas muy bien, es imprescindible. Y por último, al hilo de lo que estoy diciendo, hay que guardar todas esas facturas, porque Hacienda, como he dicho antes, hace inspecciones periódicamente, y para Hacienda, que te puede pedir esos justificantes, gasto no justificado, gasto que no existe. Por lo tanto, eso que se dedujiste en su día, ahora mismo lo estás perdiendo y tienes que abonarlo, ¿vale? Y bueno, eso es lo que quería aclarar, todas esas recomendaciones. Y aquí una cuestión
que ya hemos visto muchas veces, aquí hace falta profesionales. Sí, sí, porque además ya... Porque hacer esto de una forma personal requiere por no entrar mucho en profundidad al impuesto, pero hay cosas que te puedes deducir, cosas que no. Que aquí, vamos, aquí sí o sí, hay otros casos en los que, bueno, voluntariamente, pero aquí yo veo que no hay otra salida que un buen profesional. Y además siempre, todas las empresas van a acabar teniendo una inspección como es normal. Eso ya de obligado cumplimiento. Lo que sí es verdad, que en España es donde prácticamente tenemos el tipo de IVA más barato de Europa, más reducido de Europa, ¿no? No lo digamos muy fuerte. No, digamos muy fuerte que me tengo Sube rápido. Es verdad. Yo soy de los que tienen una teoría con la cuestión de los impuestos. Yo prefiero un país donde haya muchos impuestos que se gestionen bien y que me den una calidad enorme de vida, Suecia, ¿no? Que uno tercermundista donde no haya impuestos, pero vivas de pena. Sinceramente, yo creo que la cuestión no es tener o no tener impuestos, sino que esos impuestos se gestionen en condiciones y que repercutan en quien pague esos impuestos. Yo soy favorable a pagar los impuestos. Que el impuesto sea en función del servicio, en función de las cosas que sea un tipo de IVA o de otro, no café con leche para todos, porque parece que no se ha trabajado. Yo también estoy de acuerdo con eso. De acuerdo. Bueno, pues muchos estarán en contra, pero bueno, esto es una opinión. Cada uno tenemos que... Sí, aquí esto no es cada uno lo que pensamos. Bueno, pues la semana que viene, más todavía. Vamos a ver si conseguimos... Hasta el próximo día. Adiós. Aquí. Hasta luego. Hasta entonces. Adiós.